¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Soy José David Pérez. Es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante de las últimas 24 horas. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Después de 16 semanas en alerta naranja, el Cantón Central de Heredia baja a alerta amarilla por menos casos de COVID. El Parque Nacional Chirripó reabrirá sus puertas este 30 de octubre. 4.000 personas esperan para escalar el cerro. Rescate Nacional se unió al foro de diálogo convocado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular desde este martes. En el campo internacional, los musulmanes levantan la voz contra Francia por permitir difundir caricaturas del profeta Mahoma. Esto y más en 24 horas en Noticias. Iniciamos con información. A partir de este miércoles, 5 cantones, entre ellos la Unión de Cartago y el Cantón Central de Heredia, pasan de alerta naranja a alerta amarilla por baja en los casos de COVID-19. Sin embargo, 20 cantones del país mantienen la alerta naranja, 62 en amarilla y 146 distritos en 54 cantones están en alerta sindrómica. Ante la disminución de casos de la COVID-19 a partir de esta semana, los cantones de La Unión, Heredia, Santa Bárbara, San Pablo y La Cruz de Guanacaste pasan de alerta naranja a alerta amarilla, según informó el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Yo quisiera hacer, como es usual, un reconocimiento a todas las autoridades locales, comités municipales de emergencia, alcaldes, alcaldesas e intendentes y los grupos comunitarios que han venido trabajando en los diferentes territorios y observamos cambios positivos en algunas comunidades, en la implementación de las medidas, en comercio, en actividades, asimismo también el uso de protección personal. Pues habrán otros territorios donde se presentan algunos brotes específicos y también rápidamente las autoridades locales avanzan en la aplicación de las medidas y todo ello en aras de salvaguardar la vida y disminuir los contagios. Por otra parte, el jerarca enfatizó que 5 cantones suben de alerta amarilla a alerta naranja a partir de este 28 de octubre. Se trata de la provincia de Alajuela de Naranjo. En Guanacaste están Liberia y Santa Cruz. En este último cantón ha tenido una evolución de nuevos casos al presentar en los últimos días un clúster de más de 120 personas en un proyecto constructivo. Por su parte, Heredia tiene el cantón de Flores y por último en San José el cantón de Goigoechea. Asimismo, Solís enfatizó que 20 cantones aún permanecen en alerta naranja. Veamos la información por provincia. En San José tiene el cantón de Alajuelita, se suma Goigoechea, desamparados excepto Frailes y San Cristóbal, San José Centro y Santa Ana. En la provincia de Alajuela excepto el distrito de Sarapiquí, Naranjo se suma esta semana y San Carlos. En Heredia, el cantón de Belén se suma Flores y San Isidro de Heredia. En Cartago, el cantón de Oriamuno. Por su parte, en Guanacaste se suma el cantón de Liberia y La Cruz. Punta Arenas es una de las provincias con más cantones. Se encuentra Garavito, Montes de Oro, Punta Arenas. Solo los distritos de Barranca, Chacarita, El Roble y Punta Arenas Centro. Y en Limón, Matina y Talamanca. En la vigilancia por síntomas de fiebre y tos, lo que llamamos la vigilancia sindrómica que desarrolla la Caja Costarricense de Seguro Social, se mantienen 54 cantones que tienen distritos bajo esa condición, es decir, 3 más que la semana anterior y 146 distritos. Aquí tenemos un aumento importante de 42 distritos que se suman a esa alerta temprana por vigilancia sindrómica respecto de la semana anterior que teníamos únicamente 104. Solís hizo un llamado a no bajar la guardia en los últimos meses del año y a ser respetuosos de los lineamientos del Ministerio de Salud. Agregó que a partir de noviembre revisarán las alertas cada 15 días y que los comités municipales de emergencias autoevaluarán una vez al mes los avances. El Hospital de Punta Arenas recibió al primer donador de plasma convaleciente. Ese centro iniciará campaña de donación de plasma convaleciente de personas recuperadas de COVID-19.
Kenny Antonio Ugalde Hernández es el primer paciente recuperado por COVID-19 que dona plasma convaleciente en el Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas. Este vecino de Barranca acudió el pasado viernes 23 de octubre al centro médico para hacer efectiva la extracción del plasma de su sangre, donde están los anticuerpos con los que venció el virus. El suero convaleciente consiste en tomar el plasma de la sangre de la persona curada, donde están los anticuerpos que han vencido el virus, y pasarlos a una persona enferma en estado severo o crítico para ayudarle a combatir la enfermedad. Los anticuerpos son moléculas creadas en el sistema inmunológico del cuerpo para atacar al virus invasor. Desde el pasado mes de septiembre y ante el avance de la pandemia en el país, el Hospital Monseñor Sanabria se convirtió en dual, por lo que atiende hospitalizados tanto por COVID-19 como de otras patologías. Incluso realizarán a partir del próximo 1 de noviembre la campaña de donación de plasma convaleciente con el propósito de captar a pacientes recuperados que sigan los pasos de Kenny. El Banco Central aplicó este martes 26 de octubre la mayor intervención en el mercado de moneda extranjera en lo que va del año, esperando mayor ingreso al país del dólar mediante la reactivación del turismo. Este martes el Banco Central realizó la mayor intervención en el mercado de monedas extranjeras de lo que va del año para aliviar las presiones que existen sobre el tipo de cambio. El central invirtió alrededor de 41 millones de dólares, la cual se describe como la transacción más grande en lo que va de este año. Las presiones del tipo de cambio que hemos visto en los últimos días tienen que ver por varias razones, y la primera, más que todo, tiene que ver con la incertidumbre que reina en el país, puesto que no tenemos una hoja de ruta para saber cómo vamos a resolver el problema que estamos metidos del déficit fiscal y cómo salir de las finanzas públicas. Todo esto es un termómetro que los inversionistas están valorando, que las personas dentro de Costa Rica están buscando un refugio en una moneda mucho más sólida, y por el otro lado una falta de turismo y un dinamismo muy lento de las exportaciones hacen que haya menos cantidad de dólares en Costa Rica, y por supuesto con un entorno bastante turbulento, lo que está haciendo es que mucha gente busque los dólares, haya una presión hacia la obtención de los mismos, y el Banco Central, para evitar algún tipo de fluctuación mucho más drástica de la que hemos visto en los últimos días, ha tenido que intervenir prácticamente todos los días para poder mantener. Las presiones para que la moneda aumente su valor seguirán existiendo en el mercado hasta que no existan señales más claras por parte del gobierno. Los trabajadores públicos de oficinas regionales deberán regresar a sus lugares de trabajo según una directriz emitida por el presidente de la República, Carlos Alvarado. La disposición rige a partir de la publicación en el diario oficial La Gaceta. La mayoría de funcionarios públicos que trabajen en sectores regionales deberán de regresar a sus oficinas en los próximos días, luego de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmara un decreto para derogar los impuestos en marzo, donde aplica la modalidad de teletrabajo para ese sector desde el reporte de los primeros casos de COVID-19 en Costa Rica. Se exige garantizar la continuidad de aquellas tareas necesarias para asegurar el fin público institucional, así como el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud para la atención de la emergencia nacional por COVID-19. El asunto no se trata del reconocimiento y respeto de las posiciones que las cámaras puedan tener sobre diversos temas, sino que en el seno de una comisión creada por decreto se deciden temas de política, estrategia y acciones públicas cuyo único responsable es el gobierno, pero estos sujetos privados tienen voz y voto. Aún no se ha definido la fecha del regreso de los empleados públicos a su trabajo presencial, pues deberán esperar a que se publique en el diario La Gaceta para que, una vez siendo oficial, se acate la palabra del mandatario. La decisión se toma en vista de los números de los últimos días sobre el reporte epidemiológico. Se debe garantizar las medidas sanitarias ya conocidas para mantener un ambiente laboral seguro en relación con el virus que afecta a todo el mundo. En un segundo artículo se especifica que podrán continuar bajo la modalidad de teletrabajo los puestos en que se tenga capacidad y funcionalidad sin que se afecte la atención al público, lo cual toman como esencial para la nueva normalidad en las instituciones. La pandemia ya no será una excusa para quienes quieran subir el Cerro Chirripó. El SINAC anunció su reapertura para este 30 de octubre y ya cuenta con 4.000 reservaciones. El vencimiento del contrato con el anterior consorcio que ofrecía los servicios no esenciales y la clausura de las áreas silvestres protegidas a raíz de la pandemia de la COVID-19 llevó a 8 meses de cierre al Parque Nacional Chirripó. No obstante, tras mejoras en la infraestructura y apelando a un turismo responsable, este 30 de octubre será la reapertura oficial. Estamos muy motivados y muy contentos de la reapertura del Parque Nacional Chirripó, que será este próximo viernes 30 de octubre.
Realmente estamos muy contentos de recibir a nuestros turistas en un concepto de Chirripó seguro, en un concepto de Chirripó donde estamos cumpliendo un aforo al 50% y donde estamos cumpliendo todos los protocolos del Ministerio de Salud y los protocolos establecidos para las áreas silvestres protegidas. Durante estos meses nos ha permitido desarrollar obras nuevas que nos van a permitir el distanciamiento social. Las autoridades aseguran que esta decisión permitirá a las comunidades cercanas recuperar los ingresos relacionados al turismo en la zona, al tiempo que miles de costarricenses podrán regresar a uno de los paisajes más impresionantes del país. Vamos a tener servicios no esenciales para cada uno de nosotros, los cuales son hospedaje, alimentación, alquiler de equipo, tienda de la naturaleza y en este caso acarreo de materiales. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han dado la oportunidad en este caso de reservar, que ya son casi 4,000 turistas los que están reservando con un horizonte a mayo del 2021. Además, insisten a los visitantes en realizar estas giras respetando las burbujas sociales y todas las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19. A fin de mantener en el tiempo y de forma continua la operación del Parque Nacional Chirripó. Si usted desea reservar y visitar esta área silvestre protegida, ingrese al sitio web del SINAC. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias. Recuerde que puede sintonizarnos a través de 101.5 en Costa Rica Radio, en el FM. Ya volvemos. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Usted puede creer que exista hoy en el mundo un lugar virgen, libre, por fuera de lo que llamamos civilización? El jueves 29 de octubre a las 10 de la noche y el domingo 1 de noviembre a las 10 de la mañana, viajaremos en Colombia Bio a Chiribiquete. Ha sido, hasta donde yo entiendo, una zona sagrada para las comunidades indígenas. La amenaza más grande para muchos animales, incluyendo las aves, es pérdida de hábitat. Una expedición a un parque nacional casi inexplorado en la Amazonia de Colombia. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Volvemos con más información. La obesidad y las prácticas de deportes de alto impacto están causando lesiones irreversibles en personas jóvenes. A nivel mundial se estima que para el 2025 350 millones de personas sufrirán de daños permanentes en sus articulaciones. La osteoartrosis es una de las enfermedades más antiguas y comunes de los seres humanos. Ocurre cuando el cartílago de las articulaciones se desgasta, lo que causa dolor y rigidez. Anteriormente, este padecimiento se asociaba a personas mayores de 65 años, pero debido a la obesidad y a los deportes de alto impacto como correr o CrossFit, se ha detectado un aumento en el desgaste en personas de 35 a 44 años. Pero ya nos hemos dado cuenta que hay muchos factores. Hay factores genéticos, donde hay gente que tiene predisposición a tener un cartílago más viejo a tempranas edades, y obviamente también el boom de hacer más deporte y hacer más actividades predispone a que ese cartílago esté sometido a cargas, o un accidente o un trauma, a que ese cartílago vaya envejeciendo. El gran dilema que tenemos acá es que cuando el cartílago empieza a envejecer, no nos damos cuenta. Entonces, en muchos casos no hay ni un solo síntoma, pero ya el cartílago tiene esas arrugas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar qué podemos hacer para este cartílago, ¿verdad? El especialista asegura que la osteoartrosis no tiene cura. Por esta razón es importante mantener una vida sana y realizar deporte de manera equilibrada para no sufrir de estas lesiones. Para nosotros, como le decía, los grados iniciales son asintomáticos. Entonces es importante siempre tener, como todo en la vida, un equilibrio, un buen peso, hacer ejercicio moderado, y eso nos va a dar una protección. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la consulta y cómo nosotros nos empezamos a guiar? El primer síntoma es dolor. Los pacientes tienen dolor. Doctor, nunca había tenido dolor.
y empecé a caminar y ya no puedo caminar 500 metros, ya no puedo caminar 1 kilómetro. O hacía mucho deporte y hacía 25 kilómetros en bicicleta, pero el kilómetro 15 me duele. Para diagnosticar la enfermedad se requiere de un examen físico basado en el historial clínico del paciente, pero también se pueden realizar radiografías que ayudan a confirmar el diagnóstico y a determinar la magnitud del daño sufrido por las articulaciones. Además, existen tratamientos para dar mejor calidad de vida a las personas que lo padecen. El Movimiento Rescate Nacional formará parte del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, pospuesto y organizado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Ante esto, otras organizaciones y diputados piden al presidente Carlos Alvarado que incluya a esa representación en la mesa de diálogo que lleva el Poder Ejecutivo. El Movimiento Rescate Nacional formará parte del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, propuesto y organizado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular. Esto luego de que dicho grupo firmara el pliego de principios por los que se rige dicho espacio. Así lo confirmó el presidente de dicha asamblea, Fernando Fay. Podrán participar en las primeras mesas de trabajo a partir de las propuestas en las distintas áreas que hemos establecido y que vayan a presentar las distintas organizaciones, explicó Fay a un diario nacional este lunes. Ante esta incorporación, otros sectores como el cooperativista y diputados solicitaron al presidente Carlos Alvarado que convoque a Rescate Nacional para que participe de la mesa de diálogo multisectorial que lleva aparte el Poder Ejecutivo y que se pida la intermediación de la Iglesia Católica. Y por supuesto que hacemos un llamado al señor presidente para que se pueda cumplir el compromiso adquirido de que una vez levantados los bloqueos, el Movimiento Rescate Nacional se sentaría a conversar con el señor presidente. Así que lo vemos muy bien y esperamos que muy pronto sucedan estas primeras conversaciones entre las diferentes mesas con el Movimiento Rescate Nacional. Por otra parte, consideramos importante tomar en cuenta la solicitud que le hace el Movimiento Rescate Nacional al señor arzobispo de San José, Monseñor Quirós, para que medie con el gobierno de la República nuevamente, y por esa razón nosotros nos unimos a ese llamado y le decimos al señor presidente que honre su palabra y que cumpla conforme a la carta que le envió Rescate Nacional hace un tiempo la propuesta de que los recibiría en diálogo con el único requisito que se levantaran los bloqueos. Ya estos bloqueos se levantaron hace más de 10 días. En el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional que efectúa la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular participan 148 organizaciones del país y pretende hacer llegar al gobierno las propuestas que surjan en dicho espacio. El diputado Welmer Ramos le solicitó al Fondo Monetario Internacional analizar el funcionamiento de los mercados costarricenses. Según él, es un tema ignorado, pero que encarece el costo de vida, concentra la riqueza y detiene el crecimiento económico. El diputado de la Asamblea Legislativa, Welmer Ramos, solicitó al Fondo Monetario Internacional analizar el funcionamiento de los mercados en el país, algo que ha ignorado dicho organismo, según él, y que encarecen el costo de la vida, concentran la riqueza y detienen el crecimiento económico. La solicitud fue hecha mediante una carta por parte del legislador. El Fondo Monetario Internacional evalúa todos los años el accionar de la economía nacional y es vehemente en señalar las deficiencias del Estado, lo que está bien, pero siempre ignora las ineficiencias perpetuas del funcionamiento de los mercados, que encarecen el costo de vida, concentran el ingreso y frenan el crecimiento económico. Como legislador costarricense les he enviado una carta con el fin de pedirles que vuelvan la cara hacia estos otros temas. No hay reactivación posible sin corregir las enormes fallas de los mercados, dijo el diputado. Según el diputado, la formación de los precios en los mercados de bienes y servicios de manera generalizada presentan estructuras como oligopolios o duopolios, así como otras manifestaciones del poder de mercado, que les permite elevar los precios de manera significativa incrementando el costo de la vida. Esta situación provoca que el poder adquisitivo de los consumidores se vea afectado y con ello el dinamismo de la demanda interna y la concentración del ingreso. Ramos comentó que hay una comisión de la promoción de la competencia y una ley recientemente aprobada, pero la Asamblea Legislativa no le dotó de los recursos necesarios para una correcta implementación de sus obligaciones, por ejemplo, la capacidad de emprender estudios de mercado. El gobierno de la República había anunciado el pasado 17 de septiembre una propuesta que pretendía presentar al Fondo Monetario Internacional para la obtención de un crédito por $1.700 millones, pero la oposición de los sectores, sumado a las protestas sociales, hicieron que el 5 de octubre el Ejecutivo desistiera de ese primer plan, que entre otras medidas incluía impuestos.
Iniciamos con información deportiva. Después del Festival de Rojas del domingo anterior ante Perceledón, este lunes se confirmó que los alajuelenses Brian Ruiz, Jürgens Montenegro y Bernal Alfaro se perderán el clásico. La de Ruiz parece ser la baja más sensible de cara al enfrentamiento ante el archirrival de este fin de semana. Con 3 expulsiones, alajuelense tendrá que lidiar con 2 juegos para esta semana. Primero, los manudos deberán asumir su duelo ante Jicaral, equipo urgido de puntos para evadir la liguilla del descenso, pero su hueso más duro será sin duda el fin de semana en el clásico contra el Saprissa. Jürgens Montenegro, Brian Ruiz y Bernal Alfaro no serán de la partida. El impacto de las expulsiones afecta a todo el equipo. Y la otra situación que tal vez podría ser importante ahí es la situación con Brian Ruiz. Creo que es el jugador más importante que pudiera perjudicarlo, no solo para el partido contra Jicaral, sino contra el clásico específicamente. Ya estaba mostrando Brian en su regularidad que era un jugador importante sobre el cual le giraban algunas situaciones, especialmente en ofensivas determinantes para la Liga Deportiva Alajuelense, y ahora lo pierde. Pero revisando la lista en términos generales en el banquillo, creo que tiene jugadores como para suplirlo, y la única ausencia sí que pudiera marcar algún peso diferente es la de Brian. Precisamente el Tribunal Disciplinario dio a conocer las sanciones, siendo Bernal Alfaro el más perjudicado, puesto que deberá saldar 3 juegos de castigo, mientras que Ruiz y Montenegro tendrán que estar fuera 2 choques en los terrenos de juego, con lo cual tendrán que esperar tentativamente a una semifinal o final si es que el alajuelense vuelve a medirse a los morados en un clásico. Sin COVID, solo 3 equipos de primera división están invictos y no han tenido COVID en todo el Apertura 2020. Concientización a los jugadores, respeto a los protocolos han sido las claves. Desde el mismo arranque del campeonato, el COVID atacó sin misericordia y no le importó el color de equipo o lo que podría afectar al desarrollo del torneo. 9 de los 12 clubes de la primera división pasaron por la problemática de tener que minimizar operaciones, hacer entrenamientos virtuales y estar en cuarentena por los pocos o muchos casos que se pudieran presentar. Únicamente 3 están invictos: Jicaral, Limón y Sporting. ¿Pero qué han hecho para llegar ilesos hasta la fecha 10? Se han aplicado los protocolos emanados tanto por el Ministerio de Salud como por la propia UNAFUT. Pero ante todo hay que destacar el compromiso de todos y cada uno de nuestros jugadores, que han sido respetuosos y responsables con sus respectivas burbujas, trascendiendo inclusive a sus familias, que saben la importancia de que todos estemos bien, se han cuidado, porque no solo son los integrantes del primer equipo, el cuerpo técnico y lo administrativo, sino son nuestras respectivas familias que se han identificado con esta problemática y que han permitido que Limón, de momento y gracias a Dios, sea uno de los equipos que no se ha visto afectado por esta pandemia del coronavirus. La exigencia de llevar el protocolo a cabalidad, ¿verdad? No nos descuidamos en ningún momento. Sabemos que tenemos que ser muy exigentes con la limpieza, con la desinfección del estadio, con la desinfección de todas las áreas donde nos movemos, y también siendo exigentes con los jugadores de la importancia de mantener la burbuja social, ¿verdad? La burbuja nuestra somos el club y la familia, y hasta el momento, como te dije anteriormente, gracias a Dios no hemos tenido ninguna situación que nos pueda poner en riesgo. Defender las burbujas sociales y concientización parecen haber sido las claves para que estos equipos se mantengan a la vanguardia, sin contagios y a la espera de terminar el torneo igual que como arrancaron, sin un solo contagio. María José Vargas dio un salto al ciclismo europeo. Después de un poco de incertidumbre por la cuarentena mundial, la ciclista recibe buenas noticias y formará parte del equipo Astana. Le contamos un poco más de este equipo en la siguiente información.
Después de brillar con el equipo SOA Pitagórico de México, la ciclista nacional María José Vargas ha logrado dar el salto que tanto ansiaba el ciclismo europeo y lo hará con el Astana, que forma parte de los UCI Women's Team, el equivalente de un equipo continental en la rama masculina. Este es un paso muy importante en la carrera de esta pedalista de Miramar de Punta Arenas, quien desde que empezó esta cuarentena estaba trabajando para lograr un fichaje de esta dimensión. Vargas se une a la experimentada Milagro Mena en formar parte de esta liga. Mena está con el equipo italiano Cerveto Piumate Beltrami, aunque no ha logrado participar con su equipo debido a la pandemia de la COVID-19. El Astana es un equipo con operaciones en Italia, pero con licencia kazaja, patrocinado completamente por el gobierno de Kazajistán. Esto sin duda es una gran victoria para el ciclismo femenino nacional, que poco a poco se abre las puertas en las mejores ligas del mundo. Por lo tanto, ella va a tener la oportunidad de tener el mejor equipo y estar respaldada por una super organización que está dedicada al ciclismo profesional. En esta clasificación de las mujeres es muy parecida a lo que nosotros llamamos continental, por lo tanto ella va a tener la posibilidad de correr en cualquier parte del mundo sin problemas. Y estos equipos, ¿cómo se llama?, tienen la ventaja de que son invitados a todas las grandes carreras del orbe. Astana, uno de los mejores equipos del mundo a nivel de estructura, tiene como manager al exciclista Alexandre Vinokurov, también de Kazajistán, medalla de oro en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos 2012 y también archirrival de Lance Armstrong en su época competitiva. Iniciamos con información en el plano internacional. Un estudio británico revela que la inmunidad a la COVID-19 decae rápidamente, especialmente en las personas asintomáticas. La inmunidad adquirida por las personas infectadas y curadas de COVID-19 decae bastante rápido y podría durar solo unos pocos meses, especialmente en personas asintomáticas. Esa es la conclusión de un estudio británico realizado por el Imperial College London e Ipsos Mori, difundido el martes. Desde el 20 de junio al 28 de septiembre, estos dos organismos realizaron el seguimiento de 350.000 personas elegidas al azar en Inglaterra y que fueron sometidas regularmente a test en casa para ver si tenían anticuerpos del virus. Durante ese periodo, la proporción de personas que dieron positivo a los anticuerpos pasó de 6 a 4,4% de la población estudiada, lo que sugiere una reducción de anticuerpos en las semanas o meses posteriores a la infección. El estudio también muestra que quienes no tuvieron síntomas de coronavirus son susceptibles de perder más rápido sus anticuerpos detectables que quienes sí mostraron síntomas. Aunque todas las edades se ven afectadas por esta disminución, los ancianos se ven más impactados. Los científicos igual pidieron ser optimistas sobre las vacunas, porque funcionarán de manera diferente y podrían brindar una inmunidad más prolongada. Dos incendios forestales que se extendieron rápidamente obligaron a la evacuación de más de 90.000 personas de una localidad cerca de Los Ángeles. Unas 90.000 personas fueron evacuadas el lunes de una localidad cerca de Los Ángeles luego de que dos incendios forestales se extendieran rápidamente por alrededor de 6.000 hectáreas. Dos bomberos resultaron heridos con quemaduras de segundo y tercer grado y ambos tuvieron que ser intubados en un hospital del área. El incendio más grande, nombrado Silverado Fire, comenzó por la mañana del lunes en Irvine Hills, unos 60 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Los vientos, con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, impiden la intervención de aviones de extinción de incendios y dificultan enormemente el trabajo de medio millar de bomberos. Un segundo incendio en Yorba Linda, a casi 30 kilómetros al norte de Irvine, surgió el lunes por la tarde y también forzó evacuaciones. California y gran parte del oeste de Estados Unidos están bajo una sequía crónica agravada por el cambio climático.
El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que la baja humedad, vegetación seca y vientos fuertes son condiciones típicas de esta época del año, pero que este episodio en concreto es particularmente fuerte y reúne las condiciones más peligrosas para incendios que se han visto desde octubre de 2019, cuando el fuego provocó evacuaciones a las puertas de Los Ángeles. Crecen las manifestaciones contra Francia en los países musulmanes que critican a Emmanuel Macron por defender el derecho a divulgar caricaturas del profeta Mahoma. Ola de manifestaciones contra Francia en los países musulmanes. Decenas de miles de personas salieron el martes a las calles en Bangladesh, convocados por un importante partido islamista para protestar ante la férrea defensa del presidente Emmanuel Macron del derecho a difundir caricaturas del profeta Mahoma. Por la forma en que toda la comunidad musulmana en el mundo se ha unido contra los comentarios respaldados por el Estado de Francia, las autoridades de Bangladesh también deben hacer lo mismo boicoteando los productos franceses. En los últimos días, en los supermercados de Qatar, Kuwait y otros países del Golfo fueron retirados los productos franceses. El mandatario europeo defendió la libertad de expresión tras la muerte de un profesor decapitado en un ataque islamista por mostrar algunos de estos dibujos en clase. A principios de octubre, luego de otro ataque con cuchillo dirigido contra la revista satírica Charlie Hebdo, ya había anunciado varias medidas para combatir el separatismo islamista. El mundo musulmán ha recibido mal sus declaraciones y las escenas de repudio se repiten en varios territorios. Este comportamiento del gobierno francés es en realidad un insulto a los sentimientos de miles de millones de musulmanes en todo el mundo. Es terrorismo abierto y un ataque contra el mundo musulmán. Esta acción de Francia puede desencadenar una tercera guerra mundial y es por eso que queremos transmitir a Francia y Europa que dejen de expresar la falsedad de la civilización occidental, que ataca mezquitas y madrazas e insulta los valores islámicos. El movimiento de protesta tiene a Turquía a la cabeza. El presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, llamó al boicot de los productos franceses, cuestionó la salud mental de Macron y comparó el trato a los musulmanes en Europa al que padecieron los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Dos estudios publicados el lunes sugieren que la Luna contiene más agua de lo que se creía. La Luna sigue sorprendiendo. Dos estudios publicados el lunes sugieren que contiene más agua de lo que se creía. Durante mucho tiempo se pensó que la Luna era un astro muy árido, pero en 2008 unos investigadores descubrieron moléculas de agua en el interior de magma traído por astronautas de las misiones Apolo. Un estudio publicado en Nature Astronomy revela la existencia de una multitud de microcráteres que contienen en el fondo agua helada, a los que se les llama trampas frías. Otra investigación, también difundida en la publicación científica, aporta la prueba química de que se trata de agua molecular. Los especialistas creen que proviene de la caída de asteroides que chocaron contra la Luna hace miles de millones de años, lo mismo que se cree que ha ocurrido con la Tierra. Si se logra desarrollar técnicas de extracción, esto representaría un recurso potencial para futuras misiones espaciales. Los restos de José Gregorio Hernández, un médico venerado en Venezuela como santo, fueron exhumados el lunes por la Iglesia Católica en Caracas en una ceremonia a puerta cerrada por el COVID-19, paso previo a su beatificación. Los restos del médico José Gregorio Hernández, venerado como santo en Venezuela, fueron exhumados el lunes por la Iglesia Católica en Caracas. Según un comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, se trata de un requisito previo a la ceremonia de beatificación a 156 años de su nacimiento. Se busca verificar la condición de los restos, garantizar su conservación y recoger las reliquias que serán destinadas a distintos templos en el país y al Vaticano. La ceremonia en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria se realizó a puerta cerrada como medida por el COVID-19. Sin embargo, fue transmitida por televisión. Pese a ello, feligreses con cubrebocas se acercaron al templo. La beatificación fue aprobada el pasado 19 de junio, luego que una comisión teológica concluyera el 27 de abril que un milagro de Hernández salvó la vida de la niña Yaxuri Solórzano, gravemente herida durante un asalto a sus padres en marzo de 2017 cuando tenía 10 años. Ella estuvo presente en la exhumación.
La devoción por el llamado médico de los pobres une a millones de creyentes venezolanos. Nacido en la pequeña población de Isnotú, el 26 de octubre de 1864, se cuenta que Hernández atendió gratuitamente a centenares de pacientes durante la epidemia de gripe española a principios del siglo XX. Falleció el 29 de junio de 1919 tras ser atropellado por un auto a los 54 años. Fundó la Cátedra de Bacteriología en la Universidad Central de Venezuela y fue uno de los primeros en introducir el microscopio en el país. Los restos de José Gregorio Hernández habían sido trasladados a la Iglesia de la Candelaria el 23 de octubre de 1975 desde el Cementerio General del Sur, uno de los mayores camposantos de Caracas. Un grupo de trabajadores de la salud protestó este lunes en la Plaza Central de Bogotá contra la forma en la que se ha manejado la pandemia. Sillas blancas con los nombres de los trabajadores de salud fallecidos en Colombia a causa de la pandemia. Esa fue la protesta simbólica realizada el lunes en la Plaza Central de Bogotá para mostrar el desacuerdo con el manejo de la emergencia por parte del gobierno. Es un homenaje a todos los trabajadores de la salud que ya suman 165 y que han fallecido durante esta pandemia. Realmente esto contradice las cifras oficiales del gobierno que solo dan cuenta de 94 fallecidos. Los médicos acusan al gobierno de priorizar el tema económico sobre el derecho a la salud y a la vida y cuestionan la intermediación de los recursos destinados al manejo de la crisis a través de empresas privadas conocidas como entidades promotoras de la salud. La organización Dignidad Médica denunció que se haya limitado las pruebas de detección del virus para supuestamente ahorrarle dinero al funcionamiento de las EPS. Sí, es muy preocupante el número de contagios que ya llegó al 1.000.000 y a los 30.000 fallecidos en Colombia. Realmente no se han tomado las medidas de manera adecuada. Luego de detectar el primer caso de coronavirus el 6 de marzo, el gobierno colombiano decretó un confinamiento a partir del 25 de ese mes, pero fue relajando las medidas ante el descalabro de la economía. Desde el 1 de septiembre cambió su estrategia a una basada en el autocuidado y el uso generalizado de tapabocas en el espacio público. Según el Instituto Nacional de Salud, Colombia ocupa el 10º lugar de la región en decesos por millón de habitantes a causa del nuevo coronavirus, con un promedio de 561. Hacemos una nueva pausa en 24 horas en noticias, ya regresamos. ¿Escuchaste la pitoreta del tren? ¿Cómo? Si vas con audífonos escuchando música y mensajeando. El tren pesa 180.000 kilos y vos solo 72. ¿Sabías que el tren puede viajar hasta 50 kilómetros por hora? Y a 25 necesitaría mínimo 50 metros para frenar de emergencia. Ser atropellado por el tren equivale a que una vagoneta de 11.000 kilos te caiga de 15 metros de altura. No exponga su vida en las vías. No se le meta al tren. ¿Le pediste a la almohada el deseo de la orquesta? No. Pero vos ibas a pedir que venga una orquesta judía a tocar al living. Bueno, no me acordé. Ah. Tocar. Habana Aguila primero. Bueno, ok. Bueno, vamos. La Abuela Sofía, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Soy José David Pérez. Es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante de las últimas 24 horas. Vamos de inmediato con nuestros titulares.
Después de 16 semanas en alerta naranja, el Cantón Central de Heredia baja a alerta amarilla por menos casos de COVID. El Parque Nacional Chirripó reabrirá sus puertas este 30 de octubre. 4.000 personas esperan para escalar el cerro. Rescate Nacional se unió al foro de diálogo convocado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular desde este martes. En el campo internacional, los musulmanes levantan la voz contra Francia por permitir difundir caricaturas del profeta Mahoma. Esto y más en 24 horas en Noticias. Iniciamos con información. A partir de este miércoles, 5 cantones, entre ellos la Unión de Cartago y el Cantón Central de Heredia, pasan de alerta naranja a alerta amarilla por baja en los casos de COVID-19. Sin embargo, 20 cantones del país mantienen la alerta naranja, 62 en amarilla y 146 distritos en 54 cantones están en alerta sindrómica. Ante la disminución de casos de la COVID-19 a partir de esta semana, los cantones de La Unión, Heredia, Santa Bárbara, San Pablo y La Cruz de Guanacaste pasan de alerta naranja a alerta amarilla, según informó el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Yo quisiera hacer, como es usual, un reconocimiento a todas las autoridades locales, comités municipales de emergencia, alcaldes, alcaldesas e intendentes y los grupos comunitarios que han venido trabajando en los diferentes territorios y observamos cambios positivos en algunas comunidades, en la implementación de las medidas, en comercio, en actividades, asimismo también el uso de protección personal. Pues habrán otros territorios donde se presentan algunos brotes específicos y también rápidamente las autoridades locales avanzan en la aplicación de las medidas y todo ello en aras de salvaguardar la vida y disminuir los contagios. Por otra parte, el jerarca enfatizó que 5 cantones suben de alerta amarilla a alerta naranja a partir de este 28 de octubre. Se trata de la provincia de Alajuela de Naranjo. En Guanacaste están Liberia y Santa Cruz. En este último cantón ha tenido una evolución de nuevos casos al presentar en los últimos días un clúster de más de 120 personas en un proyecto constructivo. Por su parte, Heredia tiene el cantón de Flores y por último en San José el cantón de Goigoechea. Asimismo, Solís enfatizó que 20 cantones aún permanecen en alerta naranja. Veamos la información por provincia. En San José tiene el cantón de Alajuelita, se suma Goigoechea, desamparados excepto Frailes y San Cristóbal, San José Centro y Santa Ana. En la provincia de Alajuela, excepto el distrito de Sarapiquí. Naranjo se suma esta semana y San Carlos. En Heredia, el cantón de Belén se suma Flores y San Isidro de Heredia. En Cartago, el cantón de Oriamuno. Por su parte, en Guanacaste se suma el cantón de Liberia y La Cruz. Punta Arenas es una de las provincias con más cantones. Se encuentra Garavito, Montes de Oro, Punta Arenas. Solo los distritos de Barranca, Chacarita, El Roble y Punta Arenas Centro. Y en Limón, Matina y Talamanca. En la vigilancia por síntomas de fiebre y tos, lo que llamamos la vigilancia sindrómica que desarrolla la Caja Costarricense de Seguro Social, se mantienen 54 cantones que tienen distritos bajo esa condición, es decir, 3 más que la semana anterior y 146 distritos. Aquí tenemos un aumento importante de 42 distritos que se suman a esa alerta temprana por vigilancia sindrómica respecto de la semana anterior que teníamos únicamente 104. Solís hizo un llamado a no bajar la guardia en los últimos meses del año y a ser respetuosos de los lineamientos del Ministerio de Salud. Agregó que a partir de noviembre revisarán las alertas cada 15 días y que los comités municipales de emergencias autoevaluarán una vez al mes los avances. El Hospital de Punta Arenas recibió al primer donador de plasma convaleciente. Ese centro iniciará campaña de donación de plasma convaleciente de personas recuperadas de COVID-19.
Kenny Antonio Ugalde Hernández es el primer paciente recuperado por COVID-19 que dona plasma convaleciente en el Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas. Este vecino de Barranca acudió el pasado viernes 23 de octubre al centro médico para hacer efectiva la extracción del plasma de su sangre, donde están los anticuerpos con los que venció el virus. El suero convaleciente consiste en tomar el plasma de la sangre de la persona curada, donde están los anticuerpos que han vencido el virus, y pasarlos a una persona enferma en estado severo o crítico para ayudarle a combatir la enfermedad. Los anticuerpos son moléculas creadas en el sistema inmunológico del cuerpo para atacar al virus invasor. Desde el pasado mes de septiembre y ante el avance de la pandemia en el país, el Hospital Monseñor Sanabria se convirtió en dual, por lo que atiende hospitalizados tanto por COVID-19 como de otras patologías. Incluso realizarán a partir del próximo 1 de noviembre la campaña de donación de plasma convaleciente con el propósito de captar a pacientes recuperados que sigan los pasos de Kenny. El Banco Central aplicó este martes 26 de octubre la mayor intervención en el mercado de moneda extranjera en lo que va del año, esperando mayor ingreso al país del dólar mediante la reactivación del turismo. Este martes el Banco Central realizó la mayor intervención en el mercado de monedas extranjeras de lo que va del año para aliviar las presiones que existen sobre el tipo de cambio. El central invirtió alrededor de 41 millones de dólares, la cual se describe como la transacción más grande en lo que va de este año. Las presiones del tipo de cambio que hemos visto en los últimos días tienen que ver por varias razones, y la primera más que todo tiene que ver con la incertidumbre que reina en el país, puesto que no tenemos una hoja de ruta para saber cómo vamos a resolver el problema que estamos metidos del déficit fiscal y cómo salir de las finanzas públicas. Todo esto es un termómetro que los inversionistas están valorando, que las personas dentro de Costa Rica están buscando un refugio en una moneda mucho más sólida, y por el otro lado una falta de turismo y un dinamismo muy lento de las exportaciones hacen que haya menos cantidad de dólares en Costa Rica, y por supuesto con un entorno bastante turbulento, lo que está haciendo es que mucha gente busque los dólares, haya una presión hacia la obtención de los mismos, y el Banco Central, para evitar algún tipo de fluctuación mucho más drástica de la que hemos visto en los últimos días, ha tenido que intervenir prácticamente todos los días para poder mantener. Las presiones para que la moneda aumente su valor seguirán existiendo en el mercado hasta que no existan señales más claras por parte del gobierno. Los trabajadores públicos de oficinas regionales deberán regresar a sus lugares de trabajo según una directriz emitida por el presidente de la República, Carlos Alvarado. La disposición rige a partir de la publicación en el diario oficial La Gaceta. La mayoría de funcionarios públicos que trabajen en sectores regionales deberán de regresar a sus oficinas en los próximos días, luego de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmara un decreto para derogar los impuestos en marzo, donde aplica la modalidad de teletrabajo para ese sector desde el reporte de los primeros casos de COVID-19 en Costa Rica. Se exige garantizar la continuidad de aquellas tareas necesarias para asegurar el fin público institucional, así como el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud para la atención de la emergencia nacional por COVID-19. El asunto no se trata del reconocimiento y respeto de las posiciones que las cámaras puedan tener sobre diversos temas, sino que en el seno de una comisión creada por decreto se deciden temas de política, estrategia y acciones públicas cuyo único responsable es el gobierno, pero estos sujetos privados tienen voz y voto. Aún no se ha definido la fecha del regreso de los empleados públicos a su trabajo presencial, pues deberán esperar a que se publique en el diario La Gaceta para que, una vez siendo oficial, se acate la palabra del mandatario. La decisión se toma en vista de los números de los últimos días sobre el reporte epidemiológico. Se debe garantizar las medidas sanitarias ya conocidas para mantener un ambiente laboral seguro en relación con el virus que afecta a todo el mundo. En un segundo artículo se especifica que podrán continuar bajo la modalidad de teletrabajo los puestos en que se tenga capacidad y funcionalidad sin que se afecte la atención al público, lo cual toman como esencial para la nueva normalidad en las instituciones. La pandemia ya no será una excusa para quienes quieran subir el Cerro Chirripó. El SINAC anunció su reapertura para este 30 de octubre y ya cuenta con 4.000 reservaciones. El vencimiento del contrato con el anterior consorcio que ofrecía los servicios no esenciales y la clausura de las áreas silvestres protegidas a raíz de la pandemia de la COVID-19 llevó a 8 meses de cierre al Parque Nacional Chirripó. No obstante, tras mejoras en la infraestructura y apelando a un turismo responsable, este 30 de octubre será la reapertura oficial. Estamos muy motivados y muy contentos de la reapertura del Parque Nacional Chirripó, que será este próximo viernes 30 de octubre.
Realmente estamos muy contentos de recibir a nuestros turistas en un concepto de Chirripó seguro, en un concepto de Chirripó donde estamos cumpliendo un aforo al 50% y donde estamos cumpliendo todos los protocolos del Ministerio de Salud y los protocolos establecidos para las áreas silvestres protegidas. Durante estos meses nos ha permitido desarrollar obras nuevas que nos van a permitir el distanciamiento social. Las autoridades aseguran que esta decisión permitirá a las comunidades cercanas recuperar los ingresos relacionados al turismo en la zona, al tiempo que miles de costarricenses podrán regresar a uno de los paisajes más impresionantes del país. Vamos a tener servicios no esenciales para cada uno de nosotros, los cuales son hospedaje, alimentación, alquiler de equipo, tienda de la naturaleza y en este caso acarreo de materiales. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han dado la oportunidad en este caso de reservar, que ya son casi 4,000 turistas los que están reservando con un horizonte a mayo del 2021. Además, insisten a los visitantes en realizar esta gira respetando las burbujas sociales y todas las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19. A fin de mantener en el tiempo y de forma continua la operación del Parque Nacional Chirripó. Si usted desea reservar y visitar esta área silvestre protegida, ingrese al sitio web del SINAC. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias. Recuerde que puede sintonizarnos a través de 101.5 en Costa Rica Radio, en el FM. Ya volvemos. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Volvemos con más información. La obesidad y las prácticas de deportes de alto impacto están causando lesiones irreversibles en personas jóvenes. A nivel mundial se estima que para el 2025 350 millones de personas sufrirán de daños permanentes en sus articulaciones. La osteoartrosis es una de las enfermedades más antiguas y comunes de los seres humanos. Ocurre cuando el cartílago de las articulaciones se desgasta, lo que causa dolor y rigidez. Anteriormente, este padecimiento se asociaba a personas mayores de 65 años, pero debido a la obesidad y a los deportes de alto impacto como correr o CrossFit, se ha detectado un aumento en el desgaste en personas de 35 a 44 años. Pero ya nos hemos dado cuenta que hay muchos factores. Hay factores genéticos, donde hay gente que tiene predisposición a tener un cartílago más viejo a tempranas edades, y obviamente también el boom de hacer más deporte y hacer más actividades predispone a que ese cartílago esté sometido a cargas, o un accidente o un trauma, a que ese cartílago vaya envejeciendo. El gran dilema que tenemos acá es que cuando el cartílago empieza a envejecer, no nos damos cuenta. Entonces, en muchos casos no hay ni un solo síntoma, pero ya el cartílago tiene esas arrugas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar qué podemos hacer para este cartílago, ¿verdad? El especialista asegura que la osteoartrosis no tiene cura. Por esta razón es importante mantener una vida sana y realizar deporte de manera equilibrada para no sufrir de estas lesiones. Para nosotros, como le decía, los grados iniciales son asintomáticos. Entonces es importante siempre tener, como todo en la vida, un equilibrio, un buen peso, hacer ejercicio moderado, y eso nos va a dar una protección. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la consulta? Y cómo nosotros nos empezamos a guiar. El primer síntoma es dolor. Los pacientes tienen dolor. Doctor, nunca había tenido dolor.
y empecé a caminar y ya no puedo caminar 500 metros, ya no puedo caminar 1 kilómetro. O hacía mucho deporte y hacía 25 kilómetros en bicicleta, pero el kilómetro 15 me duele. Para diagnosticar la enfermedad se requiere de un examen físico basado en el historial clínico del paciente, pero también se pueden realizar radiografías que ayudan a confirmar el diagnóstico y a determinar la magnitud del daño sufrido por las articulaciones. Además, existen tratamientos para dar mejor calidad de vida a las personas que lo padecen. El Movimiento Rescate Nacional formará parte del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, pospuesto y organizado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Ante esto, otras organizaciones y diputados piden al presidente Carlos Alvarado que incluya a esa representación en la mesa de diálogo que lleva el Poder Ejecutivo. El Movimiento Rescate Nacional formará parte del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, propuesto y organizado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular. Esto luego de que dicho grupo firmara el pliego de principios por los que se rige dicho espacio. Así lo confirmó el presidente de dicha asamblea, Fernando Fay. Podrán participar en las primeras mesas de trabajo a partir de las propuestas en las distintas áreas que hemos establecido y que vayan a presentar las distintas organizaciones, explicó Fay a un diario nacional este lunes. Ante esta incorporación, otros sectores como el cooperativista y diputados solicitaron al presidente Carlos Alvarado que convoque a Rescate Nacional para que participe de la mesa de diálogo multisectorial que lleva aparte el Poder Ejecutivo y que se pida la intermediación de la Iglesia Católica. Y por supuesto que hacemos un llamado al señor presidente para que se pueda cumplir el compromiso adquirido de que una vez levantados los bloqueos, el Movimiento Rescate Nacional se sentaría a conversar con el señor presidente. Así que lo vemos muy bien y esperamos que muy pronto sucedan estas primeras conversaciones entre las diferentes mesas con el Movimiento Rescate Nacional. Por otra parte, consideramos importante tomar en cuenta la solicitud que le hace el Movimiento Rescate Nacional al señor arzobispo de San José, Monseñor Quirós, para que medie con el gobierno de la República nuevamente, y por esa razón nosotros nos unimos a ese llamado y le decimos al señor presidente que honre su palabra y que cumpla conforme a la carta que le envió Rescate Nacional hace un tiempo la propuesta de que los recibiría el diálogo con el único requisito que se levantaran los bloqueos. Ya estos bloqueos se levantaron hace más de 10 días. En el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional que efectúa la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular participan 148 organizaciones del país y pretende hacer llegar al gobierno las propuestas que surjan en dicho espacio. El diputado Welmer Ramos le solicitó al Fondo Monetario Internacional analizar el funcionamiento de los mercados costarricenses. Según él, es un tema ignorado, pero que encarece el costo de vida, concentra la riqueza y detiene el crecimiento económico. El diputado de la Asamblea Legislativa, Welmer Ramos, solicitó al Fondo Monetario Internacional analizar el funcionamiento de los mercados en el país, algo que ha ignorado dicho organismo, según él, y que encarecen el costo de la vida, concentran la riqueza y detienen el crecimiento económico. La solicitud fue hecha mediante una carta por parte del legislador. El Fondo Monetario Internacional evalúa todos los años el accionar de la economía nacional y es vehemente en señalar las deficiencias del Estado, lo que está bien, pero siempre ignora las ineficiencias perpetuas del funcionamiento de los mercados, que encarecen el costo de vida, concentran el ingreso y frenan el crecimiento económico. Como legislador costarricense les he enviado una carta con el fin de pedirles que vuelvan la cara hacia estos otros temas. No hay reactivación posible sin corregir las enormes fallas de los mercados, dijo el diputado. Según el diputado, la formación de los precios en los mercados de bienes y servicios de manera generalizada presentan estructuras como oligopolios o duopolios, así como otras manifestaciones del poder de mercado, que les permite elevar los precios de manera significativa incrementando el costo de la vida. Esta situación provoca que el poder adquisitivo de los consumidores se vea afectado y con ello el dinamismo de la demanda interna y la concentración del ingreso. Ramos comentó que hay una comisión de la promoción de la competencia y una ley recientemente aprobada, pero la Asamblea Legislativa no le dotó de los recursos necesarios para una correcta implementación de sus obligaciones, por ejemplo, la capacidad de emprender estudios de mercado. El gobierno de la República había anunciado el pasado 17 de septiembre una propuesta que pretendía presentar al Fondo Monetario Internacional para la obtención de un crédito por $1.700 millones, pero la oposición de los sectores, sumado a las protestas sociales, hicieron que el 5 de octubre el Ejecutivo desistiera de ese primer plan, que entre otras medidas incluía impuestos.
Iniciamos con información deportiva. Después del Festival de Rojas del domingo anterior ante Pérez Celedón, este lunes se confirmó que los alajuelenses Brian Ruiz, Jürgens Montenegro y Bernal Alfaro se perderán el clásico. La de Ruiz parece ser la baja más sensible de cara al enfrentamiento ante el archirrival de este fin de semana. Con 3 expulsiones, alajuelense tendrá que lidiar con 2 juegos para esta semana. Primero, los manudos deberán asumir su duelo ante Jicaral, equipo urgido de puntos para evadir la liguilla del descenso, pero su hueso más duro será sin duda el fin de semana en el clásico contra el Saprissa. Jürgens Montenegro, Brian Ruiz y Bernal Alfaro no serán de la partida. El impacto de las expulsiones afecta a todo el equipo. Y la otra situación que tal vez podría ser importante ahí es la situación con Brian Ruiz. Creo que es el jugador más importante que pudiera perjudicarlo, no solo para el partido contra Jicaral, sino contra el clásico específicamente. Ya estaba mostrando Brian en su regularidad que era un jugador importante sobre el cual le giraban algunas situaciones, especialmente en ofensivas determinantes para la Liga Deportiva Alajuelense, y ahora lo pierde. Pero revisando la lista en términos generales en el banquillo, creo que tiene jugadores como para suplirlo, y la única ausencia sí que pudiera marcar algún peso diferente es la de Brian. Precisamente el Tribunal Disciplinario dio a conocer las sanciones, siendo Bernal Alfaro el más perjudicado, puesto que deberá saldar 3 juegos de castigo, mientras que Ruiz y Montenegro tendrán que estar fuera 2 choques en los terrenos de juego, con lo cual tendrán que esperar tentativamente a una semifinal o final si es que el alajuelense vuelve a medirse a los morados en un clásico. Sin COVID, solo 3 equipos de primera división están invictos y no han tenido COVID en todo el Apertura 2020. Concientización a los jugadores, respeto a los protocolos han sido las claves. Desde el mismo arranque del campeonato, el COVID atacó sin misericordia y no le importó el color de equipo o lo que podría afectar al desarrollo del torneo. 9 de los 12 clubes de la primera división pasaron por la problemática de tener que minimizar operaciones, hacer entrenamientos virtuales y estar en cuarentena por los pocos o muchos casos que se pudieran presentar. Únicamente 3 están invictos: Jicaral, Limón y Sporting. ¿Pero qué han hecho para llegar ilesos hasta la fecha 10? Se han aplicado los protocolos emanados tanto por el Ministerio de Salud como por la propia UNAFUT. Pero ante todo hay que destacar el compromiso de todos y cada uno de nuestros jugadores, que han sido respetuosos y responsables con sus respectivas burbujas, trascendiendo inclusive a sus familias, que saben la importancia de que todos estemos bien, se han cuidado, porque no solo son los integrantes del primer equipo, el cuerpo técnico y lo administrativo, sino son nuestras respectivas familias que se han identificado con esta problemática y que han permitido que Limón, de momento y gracias a Dios, sea uno de los equipos que no se ha visto afectado por esta pandemia del coronavirus. La exigencia de llevar el protocolo a cabalidad, ¿verdad? No nos descuidamos en ningún momento. Sabemos que tenemos que ser muy exigentes con la limpieza, con la desinfección del estadio, con la desinfección de todas las áreas donde nos movemos, y también siendo exigentes con los jugadores de la importancia de mantener la burbuja social, ¿verdad? La burbuja nuestra somos el club y la familia, y hasta el momento, como te dije anteriormente, gracias a Dios no hemos tenido ninguna situación que nos pueda poner en riesgo. Defender las burbujas sociales y concientización parecen haber sido las claves para que estos equipos se mantengan a la vanguardia, sin contagios y a la espera de terminar el torneo igual que como arrancaron, sin un solo contagio. María José Vargas dio un salto al ciclismo europeo. Después de un poco de incertidumbre por la cuarentena mundial, la ciclista recibe buenas noticias y formará parte del equipo Astana. Le contamos un poco más de este equipo en la siguiente información.
Después de brillar con el equipo SOA Pitagórico de México, la ciclista nacional María José Vargas ha logrado dar el salto que tanto ansiaba el ciclismo europeo y lo hará con el Astana, que forma parte de los UCI Women's Team, el equivalente de un equipo continental en la rama masculina. Este es un paso muy importante en la carrera de esta pedalista de Miramar de Punta Arenas, quien desde que empezó esta cuarentena estaba trabajando para lograr un fichaje de esta dimensión. Vargas se une a la experimentada Milagro Mena en formar parte de esta liga. Mena está con el equipo italiano Cerveto Piumate Beltrami, aunque no ha logrado participar con su equipo debido a la pandemia de la COVID-19. El Astana es un equipo con operaciones en Italia, pero con licencia kazaja, patrocinado completamente por el gobierno de Kazajistán. Esto sin duda es una gran victoria para el ciclismo femenino nacional, que poco a poco se abre las puertas en las mejores ligas del mundo. Por lo tanto, ella va a tener la oportunidad de tener el mejor equipo y estar respaldada por una super organización que está dedicada al ciclismo profesional. En esta clasificación de las mujeres es muy parecida a lo que nosotros llamamos continental, por lo tanto ella va a tener la posibilidad de correr en cualquier parte del mundo sin problemas. Y estos equipos, ¿cómo se llama?, tienen la ventaja de que son invitados a todas las grandes carreras del orbe. Astana, uno de los mejores equipos del mundo a nivel de estructura, tiene como manager al exciclista Alexandre Vinokurov, también de Kazajistán, medalla de oro en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos 2012 y también archirrival de Lance Armstrong en su época competitiva. Iniciamos con información en el plano internacional. Un estudio británico revela que la inmunidad a la COVID-19 decae rápidamente, especialmente en las personas asintomáticas. La inmunidad adquirida por las personas infectadas y curadas de COVID-19 decae bastante rápido y podría durar solo unos pocos meses, especialmente en personas asintomáticas. Esa es la conclusión de un estudio británico realizado por el Imperial College London e Ipsos Mori, difundido el martes. Desde el 20 de junio al 28 de septiembre, estos dos organismos realizaron el seguimiento de 350.000 personas elegidas al azar en Inglaterra y que fueron sometidas regularmente a test en casa para ver si tenían anticuerpos del virus. Durante ese periodo, la proporción de personas que dieron positivo a los anticuerpos pasó de 6 a 4,4% de la población estudiada, lo que sugiere una reducción de anticuerpos en las semanas o meses posteriores a la infección. El estudio también muestra que quienes no tuvieron síntomas de coronavirus son susceptibles de perder más rápido sus anticuerpos detectables que quienes sí mostraron síntomas. Aunque todas las edades se ven afectadas por esta disminución, los ancianos se ven más impactados. Los científicos igual pidieron ser optimistas sobre las vacunas, porque funcionarán de manera diferente y podrían brindar una inmunidad más prolongada. Dos incendios forestales que se extendieron rápidamente obligaron a la evacuación de más de 90.000 personas de una localidad cerca de Los Ángeles. Unas 90.000 personas fueron evacuadas el lunes de una localidad cerca de Los Ángeles luego de que dos incendios forestales se extendieran rápidamente por alrededor de 6.000 hectáreas. Dos bomberos resultaron heridos con quemaduras de segundo y tercer grado y ambos tuvieron que ser intubados en un hospital del área. El incendio más grande, nombrado Silverado Fire, comenzó por la mañana del lunes en Irvine Hills, unos 60 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Los vientos, con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, impiden la intervención de aviones de extinción de incendios y dificultan enormemente el trabajo de medio millar de bomberos. Un segundo incendio en Yorba Linda, a casi 30 kilómetros al norte de Irvine, surgió el lunes por la tarde y también forzó evacuaciones. California y gran parte del oeste de Estados Unidos están bajo una sequía crónica agravada por el cambio climático.
El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que la baja humedad, vegetación seca y vientos fuertes son condiciones típicas de esta época del año, pero que este episodio en concreto es particularmente fuerte y reúne las condiciones más peligrosas para incendios que se han visto desde octubre de 2019, cuando el fuego provocó evacuaciones a las puertas de Los Ángeles. Crecen las manifestaciones contra Francia en los países musulmanes que critican a Emmanuel Macron por defender el derecho a divulgar caricaturas del profeta Mahoma. Ola de manifestaciones contra Francia en los países musulmanes. Decenas de miles de personas salieron el martes a las calles en Bangladesh, convocados por un importante partido islamista para protestar ante la férrea defensa del presidente Emmanuel Macron del derecho a difundir caricaturas del profeta Mahoma. Por la forma en que toda la comunidad musulmana en el mundo se ha unido contra los comentarios respaldados por el Estado de Francia, las autoridades de Bangladesh también deben hacer lo mismo boicoteando los productos franceses. En los últimos días, en los supermercados de Qatar, Kuwait y otros países del Golfo fueron retirados los productos franceses. El mandatario europeo defendió la libertad de expresión tras la muerte de un profesor decapitado en un ataque islamista por mostrar algunos de estos dibujos en clase. A principios de octubre, luego de otro ataque con cuchillo dirigido contra la revista satírica Charlie Hebdo, ya había anunciado varias medidas para combatir el separatismo islamista. El mundo musulmán ha recibido mal sus declaraciones y las escenas de repudio se repiten en varios territorios. Este comportamiento del gobierno francés es en realidad un insulto a los sentimientos de miles de millones de musulmanes en todo el mundo. Es terrorismo abierto y un ataque contra el mundo musulmán. Esta acción de Francia puede desencadenar una tercera guerra mundial y es por eso que queremos transmitir a Francia y Europa que dejen de expresar la falsedad de la civilización occidental, que ataca mezquitas y madrazas e insulta los valores islámicos. El movimiento de protesta tiene a Turquía a la cabeza. El presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, llamó al boicot de los productos franceses, cuestionó la salud mental de Macron y comparó el trato a los musulmanes en Europa al que padecieron los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Dos estudios publicados el lunes sugieren que la Luna contiene más agua de lo que se creía. La Luna sigue sorprendiendo. Dos estudios publicados el lunes sugieren que contiene más agua de lo que se creía. Durante mucho tiempo se pensó que la Luna era un astro muy árido, pero en 2008 unos investigadores descubrieron moléculas de agua en el interior de magma traído por astronautas de las misiones Apolo. Un estudio publicado en Nature Astronomy revela la existencia de una multitud de microcráteres que contienen en el fondo agua helada, a los que se les llama trampas frías. Otra investigación, también difundida en la publicación científica, aporta la prueba química de que se trata de agua molecular. Los especialistas creen que proviene de la caída de asteroides que chocaron contra la Luna hace miles de millones de años, lo mismo que se cree que ha ocurrido con la Tierra. Si se logra desarrollar técnicas de extracción, esto representaría un recurso potencial para futuras misiones espaciales. Los restos de José Gregorio Hernández, un médico venerado en Venezuela como santo, fueron exhumados el lunes por la Iglesia Católica en Caracas en una ceremonia a puerta cerrada por el COVID-19, paso previo a su beatificación. Los restos del médico José Gregorio Hernández, venerado como santo en Venezuela, fueron exhumados el lunes por la Iglesia Católica en Caracas. Según un comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, se trata de un requisito previo a la ceremonia de beatificación a 156 años de su nacimiento. Se busca verificar la condición de los restos, garantizar su conservación y recoger las reliquias que serán destinadas a distintos templos en el país y al Vaticano. La ceremonia en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria se realizó a puerta cerrada como medida por el COVID-19. Sin embargo, fue transmitida por televisión. Pese a ello, feligreses con cubrebocas se acercaron al templo. La beatificación fue aprobada el pasado 19 de junio, luego que una comisión teológica concluyera el 27 de abril que un milagro de Hernández salvó la vida de la niña Yaxuri Solórzano, gravemente herida durante un asalto a sus padres en marzo de 2017 cuando tenía 10 años. Ella estuvo presente en la exhumación.
La devoción por el llamado médico de los pobres une a millones de creyentes venezolanos. Nacido en la pequeña población de Isnotú, el 26 de octubre de 1864, se cuenta que Hernández atendió gratuitamente a centenares de pacientes durante la epidemia de gripe española a principios del siglo XX. Falleció el 29 de junio de 1919 tras ser atropellado por un auto a los 54 años. Fundó la Cátedra de Bacteriología en la Universidad Central de Venezuela y fue uno de los primeros en introducir el microscopio en el país. Los restos de José Gregorio Hernández habían sido trasladados a la Iglesia de la Candelaria el 23 de octubre de 1975 desde el Cementerio General del Sur, uno de los mayores camposantos de Caracas. Un grupo de trabajadores de la salud protestó este lunes en la Plaza Central de Bogotá contra la forma en la que se ha manejado la pandemia. Sillas blancas con los nombres de los trabajadores de salud fallecidos en Colombia a causa de la pandemia. Esa fue la protesta simbólica realizada el lunes en la Plaza Central de Bogotá para mostrar el desacuerdo con el manejo de la emergencia por parte del gobierno. Es un homenaje a todos los trabajadores de la salud que ya suman 165 y que han fallecido durante esta pandemia. Realmente esto contradice las cifras oficiales del gobierno que solo dan cuenta de 94 fallecidos. Los médicos acusan al gobierno de priorizar el tema económico sobre el derecho a la salud y a la vida y cuestionan la intermediación de los recursos destinados al manejo de la crisis a través de empresas privadas conocidas como entidades promotoras de la salud. La organización Dignidad Médica denunció que se haya limitado las pruebas de detección del virus para supuestamente ahorrarle dinero al funcionamiento de las EPS. Sí, es muy preocupante el número de contagios que ya llegó al 1.000.000 y a los 30.000 fallecidos en Colombia. Realmente no se han tomado las medidas de manera adecuada. Luego de detectar el primer caso de coronavirus el 6 de marzo, el gobierno colombiano decretó un confinamiento a partir del 25 de ese mes, pero fue relajando las medidas ante el descalabro de la economía. Desde el 1 de septiembre cambió su estrategia a una basada en el autocuidado y el uso generalizado de tapabocas en el espacio público. Según el Instituto Nacional de Salud, Colombia ocupa el 10º lugar de la región en decesos por millón de habitantes a causa del nuevo coronavirus, con un promedio de 561. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Gracias por habernos acompañado. A las 12 mediodía tendremos más noticias. A las 7 de la noche nuestra edición estelar. Manténgase informado en nuestras plataformas digitales, en Facebook, Costa Rica Noticias, en Twitter nos encuentra como @SinarNoticias y nuestra página web costarricamedios.cr. Feliz mañana, que la pasen bien. Esta semana, en Punto y Coma, nos acompaña el antropólogo José Luis Amador Matamoros, quien nos presenta su libro El Juego de los Diablitos, un análisis de la actividad cultural de mayor participación y entusiasmo entre los habitantes de Boruca y otras comunidades indígenas costarricenses. Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra, los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Seguimos de viaje por los cantones de Costa Rica. Esta semana, en Forjadores, le invitamos a conocer el Cantón de Tilarán, sus tradiciones y sobre todo, su gente. Forjadores, sábado 31 de octubre a las 3:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. Es cierto que nos puede dar fobia al plástico.